Bueno, pues bienvenido todo el mundo. Estamos en la presentación de Hastío, el cómic que ha sacado Ebel. Y bueno, hablaremos del cómic, hablaremos de Ebel, hablaremos de la relación entre el cómic y Ebel. Pero Ebel antes nos hará una pequeña introducción de por qué ha hecho este cómic y nos va a dar un poco de contexto sobre la obra para que después desentrañemos un poco. Correcto. Bueno, hola, yo soy Ebel. Para empezar, tengo 4 apuntes, ¿vale? No se extrañe mi libreta. Quería hablar un poco de el carnet de conducir en España, precisamente, que mucha gente podríamos considerarlo un trauma, aunque os parezca una exageración. Hay estudios y cosas por el estilo que lo desarrollan. ¿Esto por qué lo digo? Porque aparte del tema del dinero, que ya hablaremos de eso después, hay una exigencia física y mental que nos damos que podemos desarrollar en 2 partes. Está la teórica y la práctica. O sea, dentro del carnet de conducir está la teórica y la práctica. En la teórica, hace pocos años, lo que nos decían era que nos empollemos el libro. En plan, tú apréndete esa Biblia de pe a pa y aprobarás el examen y tal. Me parece erróneo porque es el mismo sistema que utilizan en España en las escuelas, institutos y todo, que es memorizar, ir a examen y vomitar. No aprendes, o sea, estás memorizando algo para después poder demostrar que eres apto y después pues no volverlo a utilizar. Si realmente nos interesara el tema, tendríamos que aprenderlo, analizarlo. Pero bueno, con el paso del tiempo hemos ido quitando esa idea y nos han dicho que lo único que tenemos que hacer es hacer test. Hacer test hasta el final. ¿Qué pasa? Que eso tampoco está bien porque nos dan una semanita para embutirnos información y después de eso nosotros tenemos que ir básicamente con los ojos vendados porque no tenemos una información, solo 4 cosas que hemos escuchado durante 5 días, a responder preguntas. ¿Qué nos hace que tengamos que hacer esto? Esto nos obliga a ir a fallo y error. ¿Qué pasa? Si eres una persona que tiene ansiedad y autoexigencia, ir a fallo y error es terrible. Porque básicamente tienes que enfrentarte al fallar, básicamente como se dice, una y otra vez, lo cual pues es algo que no tienes una buena relación con ello. Incluso después, cuando ya solo te faltan 3 o 2 preguntas, ya solo fallas 2 o 3 preguntas, en vez de sentirte aliviado porque estás llegando al final del camino, lo que haces es sentirte peor, porque sigues con esa sensación de todavía no lo hago completamente bien, no es suficiente, ¿no? Entonces comienza como un sentimiento de impotencia que se desarrolla autopensamiento y autosabotaje propio, en el que te empiezas a decir cosas que no tienes que decirte. Y por eso el sistema que utilizamos tanto para carnet de conducir como para el estudio en España es tan autodestructivo. Ya acabo con esto, de la cómo va. Con el práctico, lo que pasa es que todos nos pensamos que vamos a ir a aprender qué son las marchas y nos sacaremos el carnet de conducir por fin. No es eso. La parte práctica es bastante heavy porque va por fases. O sea, básicamente tú tienes que aprender por fases muy lentas, que seas quien seas, vas a aprenderlas lentamente porque es memoria corporal y memoria mental, pero al mismo tiempo vas a tener que aprenderla en un instante, vas a intentar aprenderla ya porque ya lo estás haciendo en la carretera, por lo cual es peligroso. Solamente tratar de imaginaros esa situación. O sea, las primeras veces lo que vamos a hacer es subir y intentar entender lo que hay dentro de un coche. Tú no estás mirando afuera porque ya te cuesta suficiente entender qué son los pedales y qué fuerza le hace aplicar y al mismo tiempo meter en las marchas, al mismo tiempo no atropellar el perro que hay delante de ti que no ves porque es muy bajito. Entonces, para ti es como si estuvieras en la pantalla en negro y una persona al lado, que puede ser maja o no, diciéndote, ahora hay un coche, ahora no, ahora no sé qué. Una vez pasado esto, por fin verás fuera, podrás alzar la mirada porque ya tienes un poco de mecanismo en tu cuerpo, pero no vas a entender nada. O sea, vas a entender una mierda.
¿vale? Porque estarás mirando afuera, vale, verás un coche pasar, pero no estás mirando los retrovisores, esa persona que está pensando si va a comprar el pan a la panadería de al lado o la del frente. Ansiedad causa y autoexigencia requiere. El hecho de que una historia sobre estas dos cosas esté en un cómic, ¿crees que es un evento que se da de forma natural? Porque es de cajón, ¿no? O sea, si tengo este problema aquí, lo tengo aquí también. O forma parte de la narrativa, es una herramienta que potencia esto y le da un punto irónico o tal vez metanarrativo. Yo creo que son las dos cosas y se ha ido desarrollando. O sea, una persona que vive con ansiedad o así, quizás... A ver, sí que existe un poco dos tipos de ansiedad, digamos, que es cuando te da ansiedad una situación o algo que tienes que hacer, pero tú realmente no eres una persona que viva con ansiedad, simplemente tienes un momento en el que te está superando, pero tienes que pasarlo, y después está el hecho de que ya vivas con ansiedad, lo cual significa que es algo que te acompaña en tu día a día, y hay cosas en las que te va a costar menos y hay cosas en las que te van a costar más, pero siempre va a estar ahí. Y tienes que aprender a vivir con ello. Entonces, al escribir este libro, yo me acuerdo que lo que quería es, uno, explicar una historia que en realidad pues, se vea a primera vista que es una anécdota, en realidad, pero también quería que las personas que leyeran esto sintieran lo que se siente en esta situación. O sea, puede sonar un poco cabrón, pero no me importa, sinceramente, porque ese es el mensaje que quiero transmitir. O sea, si estoy intentando transmitir una historia de que hay una injusticia o hay una situación que tiene estos tipos de matices y estos sentimientos, para que la puedas entender, para que un ser humano la pueda entender, tiene que empatizar. Y tengo que intentar que empatice la mayoría de gente que empatiza con mucha facilidad y gente que no. Entonces he intentado explicarla de una forma... con los efectos y con las tramas y como con el tipo de narrativa lenta, que no es tan lenta, pero lenta que he intentado transmitir, como que esa sensación fuera creciendo poco a poco hasta que esta persona pues sintiera eso también. Así que fue como una mezcla de ambas. Primero vino una, después la otra, pero se fusionaron. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, me lo has respondido. Es que yo sigo teniendo dudas. De hecho, tu cómic tiene una longitud de comic book. En un comic book, por lo general, o en un episodio de 10 páginas de la shonen típico, pasan un mogollón de cosas. O sea, hay una pelea, una persecución, un diálogo, entra un personaje, muere otro. Pero en tu cómic, en ese espacio, o puede que más, has contenido la historia en un tramo muy corto de tiempo, en el que a esta persona le pasan muchísimas cosas. Y creo que eso refleja exactamente el tema del que estás hablando. Eso es lo que he entendido de lo que me has explicado. Correcto. Más o menos. Has aportado incluso algunas cosillas más, porque he dado a entender el que quería transmitir pues la misma sensación que yo tenía, pero tú has recalcado algo que creo que no entraba en mi discurso, que es que también esta persona no está sintiendo solo ansiedad, está sintiendo un cúmulo de sensaciones y emociones al mismo tiempo, que es lo que pasa cuando a alguien le pasa esto, en el día a día también, y está bien que lo hayas remarcado porque así también se pone sobre la mesa. La vida es narrativa. Y de narrativa vamos a hablar. Que lo hemos enlazado. Tengo un montón de preguntas técnicas. Porque yo a ti te conozco y he vivido el proceso de creación de esta obra. Así que lo que me interesa es cosas que afectan a mi área de especialización, ¿no? que es el cómic y que pienso en cómo debe funcionar dentro de tu cabeza. Entonces, la primera, obligada. Una vez vivido el proceso de edición en papel, colaborando con otra gente y viendo los problemas que surgen, ¿no? Que son distintos a trabajar en digital o en webcomic, habiendo vivido todo el proceso, ¿qué cosas enfocarías diferente si tuvieras que volver a hacerlo? Si tuviera que volver a hacer un cómic o un manga, ¿qué cosas cambiaría para poder avanzar, más o menos? A nivel técnico, ¿no? O sea, sí. Tenemos que editar en papel. Sí. ¿Cómo optimizamos esta movida? Pues para optimizar, sobre todo el no tener
miedo, ni que nos dé pereza ni apuro en la parte del inicio, en la parte que es el storyboard, que el storyboard es como el esbozo de un cómic, para quien no lo sepa, meterle mucha más caña, en plan, yo creo que sí que hicimos bastante, o sea, lo hicimos muy bien, hicimos repasos y repaso, pero creo que le tenemos que poner todavía más, porque después sí que le pusimos mucho empeño a descubrir cómo hacer el final, cómo conseguir un buen resultado en las tramas, en la línea, etcétera, en la narrativa y en la historia y tal, pero también una vez terminado tuvimos que rectificar cosas que ya eran pasos anteriores o bastante anteriores, entonces si lo hubiéramos mirado una vez más o dos, habríamos ahorrado bastante tiempo. O también, bueno, la comunicación yo creo que ha estado bien, hemos ido enseñando todo el proceso y tal. No sé. También quizás, por ejemplo, yo soy del mundo del manga y tú eres más cualquier otro tipo de cómic. Todo menos eso, ¿no? Entonces, si para la próxima, si queremos hacer una mezcla de esos mundos, o sea, yo quiero hacer manga, pero obtener como una mezcla o utilizar recursos y una cosa para la otra, que también hemos hecho, pero hacerlos en tapujos, como decir, ¿y si metes esto? ¿Y si no? Y tal, porque yo también, ya lo sabéis, yo soy una persona muy terca, lo sabéis todos, también escuchar eso y como que implementarlo y ver qué movida que ocurre y sale de ahí, creo que sería súper interesante. De hecho, mi siguiente pregunta... claro, yo cuando empezamos con este proyecto, yo soy una persona con un aspecto muy juvenil, pero muy mayor. He vivido muchas épocas, me he formado ideas muy sólidas sobre ciertas cosas. Y cuando iniciamos este proyecto, yo abogué por un sentido de lectura occidental, es decir, de derecha a izquierda, si me lío yo. Durante el proceso de este cómic he cambiado de opinión porque vi que estabas acostumbrada a expresarte en el otro sentido y que tal vez hubieras pues podido progresar de otra forma o mejor, o te hubiera resultado más fácil, y porque hubo un momento en que literalmente hubo que cambiar la orientación de ciertas páginas porque había habido confusión en esto. Yo tengo curiosidad, porque nunca he trabajado en esa orientación, ¿cómo cambia la forma de narrar el narrar una historia de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha? Fundamentalmente, porque hay algo que es distinto. Sí, hay algo que cambia. Yo me he dado cuenta a la hora de tener que cambiar las páginas, que esto hasta no tener que cambiar las páginas pues tampoco me había dado mucho cuenta, porque yo leo sobre todo manga, pero si alguna vez me leía algún tipo de cómic francés o algo así, en plan, o americano no, bueno, de ese tipo, no me costaba nada, porque ya tenía como en mi cabeza la idea de que era así y mis ojos iban fácilmente. Pero en el manga como que ya no tenía completamente habituado. Entonces al cambiarlo, ya no solo el hecho de que aunque estés leyendo, se supone que es fácil porque estás leyendo en tu orden, te lías y no sabes para dónde tienen que tirar tus ojos porque está como en espejo. Y la Z tendría que ser igual, pero invertida, tus ojos no se entienden. También... a la hora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más práctico para poderme explicar mejor. Por ejemplo, cuando tenía que hacer a alguien salir de una habitación para pasar a otra y hacer una acción, al girarlo, en vez de avanzar, parecía que estuviera retrocediendo. Era como el típico efecto óptico este de que se mueve algo, pero que sin que se mueva, como simplemente como dándole la vuelta. Entonces, a veces que me quedaba así porque era como, pero si lo giro se está chocando contra la pared. Y dicen, no, porque está la puerta ahí. Entonces había como una movida súper fuerte. O sea, hay cosas que simplemente no encajan, como que juegan contigo, ¿no? Parece como si estuvieras rompiendo el Matrix o como si no fueran a encajar las piezas. No sé. Claro, pero esto no hay forma de traducirlo. A esto hay que ponerle un asterisco, el cómic se lee al revés. Porque si le das la vuelta, como se hacía cuando se empezó a editar manga aquí en este país, de algún modo no funciona. No funciona, los zurdos son diestros, ¿sabes? Es que es difícil de explicar porque no hay como una razón en específico que digas, es que es esto lo que sé que no queda bien. Es más como tú lo interiorizas. O sea,
al final se puede porque lo hemos hecho, lo hemos conseguido y el cómic se entiende completamente, nos hemos esforzado para que se entienda completamente, pero si una persona que está acostumbrada a leer el cómic ahora lee este cómic, yo sé que va a tener que alguna que otra página leérsela 3 veces, aunque haya entendido lo que pasa, quizás porque la sensación que ha tenido no sea, o sea, la evolución o el clímax de una página que hay, no la has sentido igual simplemente por el hecho de estar distraído por entender la página. Y así, creo que es más eso, sensaciones y cómo lo veas tú, que el que no se pueda simplemente dibujar o crear de esa forma. Esto se me acaba de ocurrir ahora, pero ¿no sería guapísimo un cómic que se pudiera leer tanto del derecho como del revés y que fueran 2 historias distintas? Buah, yo me acabo Eso de estaría recordar, guapísimo. me acabas de recordar a un tipo de libro infantil que existe, que es como... Te voy a poner un ejemplo, pero no sé si lo voy a decir muy bien porque fue hace mucho tiempo. O sea, hablaban de un tema muy simple, el de que los hombres no pueden tener el pelo largo. Que no es verdad, ¿no? Entonces era una historia en la que si tú lo veías, si lo leías de derecha a izquierda, era una niña que hablaba pues de que se cortaba el pelo, no sé qué, a ver cómo le quedaba, qué tipo de dificultades tenía respecto a su cambio de imagen, cosas así. Pues después lo leías al revés y le pasaba eso a un chico y era exactamente el mismo proceso. Entonces como que le hacías cambiar. Quizás estoy mezclando historias porque con este ejemplo, el del pelo, quizás no se entiende mucho, quizás era con otra cosa, con género o con algo, pero cambiabas a gente que tenía totalmente en la cabeza metido, que es que no se puede, porque si no te rompes la cabeza y no puedes distinguir su género, aunque a ti te tendría que dar igual eso, te quedas como, hostia, pero si el proceso de tanto personal, de que pasa por su mente como de físico es exactamente el mismo. Entonces jugabas con la movida esta del cambio de libro y con el cambio de mente de esta persona. Es como que jugabas y quedaba bastante guay. Al final son los sentidos, ¿no? Es como más chiquito, lo tuyo que has hecho es como mucho más interesante y tendría que desarrollarse de forma más como meterle un poco más de movida. Ingeniería, pero, ¿no? Ingeniería, pero creo que va por ahí. En plan, se puede jugar con eso tanto para que quede cool como para transmitir un mensaje de forma todavía más impresionante. Sí, es que se puede. Sí, es que se puede. Sí, Siempre se puede. Siempre existe la forma. Al final... otra pregunta técnica. Las tramas, las infames tramas, tradicionalmente se han usado para sombrear cuando solo se imprimía en una tinta o cuando se imprimía en cuatricomía y se daban diferentes tonos a los colores. Ahora el arte es digital y la trama se ha convertido, irónicamente, tengo apuntado aquí, en algo mucho más difícil de aplicar. La trama en el manga está intrínsecamente relacionada, pero el manga es sin trama. Entonces, mi pregunta es si la trama aquí tiene una función narrativa también, o es simplemente referenciar al género del que forma parte tu obra. O sea, ¿es una señal de identidad o es una herramienta narrativa? ¿O es ambas? Es ambas, completamente. Yo lo estoy investigando porque para hacer mi cómic me releí un montón de cómics míos y todos utilizaban tramas, pero todos utilizaban tramas de formas distintas y transmitían completamente, o sea, ayudaban muchísimo más a transmitir la forma en la que el escritor quería explicar su obra, para que acabaras de entender el sentimiento que quiere transmitir. Y, vale, sí que tú cuando escribes algo, quizás es muy difícil que esa persona vea exactamente lo mismo que han pasado por tus ojos. Pero utilizar la trama ha ayudado muchísimo más como a focalizar eso. Porque, por ejemplo, yo he utilizado mucho uno que se llama The Queen and the Trader, bueno, el sastre y la reina, y utilizaba como no solo tramas de puntitos, que es lo tradicional, sino que también utilizaba tramas de distintas texturas, como textura de tela o de cosas en plan más orgánicas, como árboles o así, pero siempre era como muy limpio. Y había mucha luz, porque como utilizaba puntitos muy separados, pues siempre había como mucha luz. Casi solo utilizaba el negro para el pelo de un personaje que era negro y no
y no quedaba como raro, como un masacote en medio de blanco, como que estaba súper bien puesto. Por eso he leído otro que iba de vampiros y de movidas entre dos mundos y de matanzas y tal, y utilizaba un recurso muy parecido al cómic americano, que es utilizar la sombra para hacer la silueta, y también utilizaba pues trama de puntitos, pero de una forma como mucho más vasta. Y entonces en una transmitías mucho más la historia principal, que era como hay unos cómics que se llaman historias de la vida, que creo que ese género solo está, bueno, solo se trata como género específico en el manga, que es explicar la vida de alguien y cómo la vivió, y es eso y es un romance. Entonces ayuda muchísimo a transmitir las sensaciones del romance y de la comedia, el que fuera así con tanta luz, y el otro, al ser como más de matanza, de vampiros y a veces drama y a veces comedia, como que ayudaba mucho más a que te impactara de forma tosca. Entonces, no solo por el line art, sino por el tipo de puntitos y el tipo de tramas que utilizaba, decías, guau, este es este autor y va de esto. Y el otro era como, vale, este es este autor porque es que el line art y la silueta y todo lo que utilizas que es este autor, pero vale, con esto es que sé a 3 metros o 10 que esto es un romance. Entonces, sí, es una movida muy chula, la verdad, de las tramas. Las has ejecutado súper bien. Yo siempre he sido manquísimo para esto, he tirado al final para el gris. Y las has ejecutado súper bien. También te he visto el viaje. Las 500 pruebas y impresiones que he hecho han sido interesantes. Pero al final, perfecto. Vale, y ahora por salirme de lo técnico, una pregunta sobre el contenido. Luke es un personaje que lees la historia... ¿Habéis visto los programas estos de la peña súper fuerte, coreanos súper cachas que compiten, los Trojan Games, American Warrior, que siempre hay alguien súper pringado y lo ves y dices, ay pobre, voy con él? Luke tiene un poco esta energía, lo veo y pienso, ay mierda tío, necesitamos protegerlo. Hay que proteger a Luke. Entonces, mi única obsesión con todo esto es porque yo estoy viendo un trozo de su tarde, que es como, hemos quedado para un café, lo conocido así, pero yo ahora me estoy preguntando si a Luke le va bien. Y sé que Luke es una persona, es un arquetipo de personaje que controlas, ¿no? Y con el que experimentas. Y quiero asegurarme de que le está yendo bien. Y que si se ha sacado el carnet o si lo ha dejado y ahora está en una comuna, en un pueblo ocupado, o yo qué sé, saber cómo le va. Un poco, ¿sabes? Hay que protegerlo. Hay peña que me ha preguntado si voy a sacar a Tío 2 con la parte del práctico. ¡No! Y me he quedado como, no sé si quiero hacer eso a mí, a mis lectores y a Luke. Pero eso es Splatterpunk, ¿no? Muere todo el mundo. Sí, es real. Luke, para mí, cuando terminó la historia, yo creo que está como... O sea, Luke tiene una movida, que es que quiere tirarlo, quiere irse a su cama y hacerse una bola y llorar, pero es tan autoexigente y tan orgulloso y en realidad cree en él, que en plan, el día que suba examen lo va a probar, porque es que lo sé, porque está escrito, ¿vale? En mi cabeza está escrito. Pero bueno, vamos a hacer que sea poco. Es que a mí me gusta cuando un personaje como que tiene un camino como súper mega duro, pero al final su salida es como súper épica. Muy mala también. Pero bueno, en plan, pero no me gusta, en plan, los típicos personajes que tienen un glow up. Un glow up es cuando alguien, o sea, está en un punto y de repente se vuelve como súper bueno en algo por como una pequeña secuencia. Y después de repente está como súper chetado y ahora ya es súper bueno y no sé qué. A mí me gusta más como que el desarrollo sea más amplio. Como que veas el sufrimiento que ha ido y que puedas seguirle detrás y que como que sus movidas ya sean tus movidas porque has seguido todo el proceso, sus llantos y sus alegrías. Y que al final cuando salga adelante sea como, sí, somos los putos amos. Tú y yo, que la victoria es suya, pero ya la sientes como tuya porque la has seguido. Entonces, sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que cómo está Luke? Que si le va bien, que se necesita algo. ¿Le Luke llevamos ahora alguna mismo, cosa? seguramente ya he aprobado la teórica, Toma. así que aplausos. Y ahora que ir a la práctica está como cojonadísimo, pero al mismo tiempo como que le da súper ilusión. Entonces es como una movida ahí. Va, para esto nos hemos apuntado. Triggeré. Vale.
Qué guay. explayado la respuesta. Ahora tienes un cómic impreso. ¿Qué tal eso? Respuesta rápida. Está muy guay, porque es una movida que quería hacer desde hace mucho tiempo. O sea, desde... Yo sabía que quería vivir de artes toda mi vida, pero desde el instituto sé que quería vivir de cómic. Entonces, que esté aquí ya es futuro. Yo siempre he pensado que es como un bebé, pero menos molesto. Sí. O sea, A veces solo te da satisfacción. Lo repaso 500 veces, aunque lo haya repasado 500 veces durante todo su proceso. Y tienes igual localizados 3 fallos que ves todas las veces que pasas las páginas. Y Sí. te quedas como... Vale, pues esto ya está. Ya lo hemos hecho. Somos capaces de hacerlo. Además, somos capaces de hacerlo de forma eficiente y ha habido gente interesada en que lo hiciéramos. Esto marcha. ¿Qué quieres ahora, Evel? ¿Qué quieres? Dínoslo, desvélalo por fin. ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Con este o con otro? ¿Qué quieres tú? Yo quiero uno que este se vengan todos los ejemplos que hemos imprimido, incluso que digamos, ¡buah, ha ido súper bien! Pasemos a otro. Y no sé, lo saquemos en offset o algo, sería como la hostia. Y después, sí, en plan, que tengo el lomito y que se hace el lomito y es algo... Imprimirlo en sentido oriental para confundir a los de la imprenta y que haya que hacer pruebas. Irnos con unas palomitas y verlos sufrir. Estaría bien. No, y después quiero, tengo como 4 o 5 historias ya montadas en mi cabeza, que unos son sueños, que después he desarrollado, y otras son movidas de cuando te quedas y piensas. Y quiero como hacer una sinopsis de cada uno de ellos, decidir cuál mola más, y dedicarle un añito o algo y hacer un cómic. Vamos. En plan. Y hacerlo bien, y eso, no Y sé. vendérselo a otros, que eso es lo que tienes que hacer. Eso me lo dijo, pregúntame. Y sí. Pues a tope, contigo y con lo que necesites. ¿El editor tiene algo que decir? No. Pensado. Desde la sombra. Está perfecto. Editor en En la los comentarios. ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz de que verte ilusionada. Está muy bien. ¿He sido complicada? ¿A que sí? A ver, A ver, el momento del fuego. Bueno. no ha sido complicada. Más complicados son los autores. ¿Están en esta sala esos autores? Ha salido bien del paso. Ha salido fatal, luego lo vamos a joder ya. Pues bueno, por mi parte, eso es todo. No sé si te ha quedado algo, alguna espinita por aclarar. No, la verdad es que creo que todas las preguntas que me has hecho me han ido súper bien porque puedo desarrollar todo. He hecho tanto teórico como personal y la verdad que me han molado muchas preguntas, muchas gracias. Mi intención era preocuparte un poco. Porque sé que no puedes dejar de controlar, pero a veces si no controlas, las cosas salen bien igual. Buah, pues la verdad es que no me has preocupado, o sea... Un poco, nada Sí. extra. No, pero... No, sí, o sea, has conseguido que me quede a gusto, eso es increíble, Chimi. Qué bien. Toma. ¿Puedo preguntar yo? Toma. No. Pero si alguien más tiene una pregunta. Sí, abrimos turnos de comentarios y apreciación. Por si acaso, ¿no? Al final, claro, tú el carnet de coche, ¿cómo le llegas? O sea, ¿te lo estás sacando? Sí, me lo estoy sacando, voy por la práctica y estoy a nada de que tenga que subir a examen, me lo dijeron. Pero falta un poquito. Estoy ahí como que siento que solo tengo la nariz por fuera del agua, y es como, quiero que vaya. Claro. Pero vamos a hacerlo bien y prefiero hacer unas cuantas prácticas más y subir a examen. Claro, la teoría ya te la has sacado. La teoría me la saqué hace un tiempo ya. Muy bien. Creo que sí, me la saqué. Me la saqué y dije, buah, voy a hacer un cómic de esto. Muy bien. Perfecto. Hecho de llanto. Es más fácil hacer un cómic que sacarse el carnet. Sí. Creo que estamos aquí. Al menos sufres menos, que sufres, pero es un sufrimiento que tú quieres. O sea, es tu propio masoquismo, no uno que te han impuesto, ¿sabes? Y ya está. ¿Qué más? Y así. Después, gracias por la peña a la que le he comido el tarro con este cómic, porque a mí o sea, este cómic va de un tema que para cierta gente es tabú, trata temas como personales y así que a mí me gusta hablar porque yo creo que sí han de hablar, y para poderlo sacar adelante he tenido que preguntar sobre eso y explicar la movida a gente
y la gente tener que estar ahí y sacar también de sí en esas situaciones para poderme ayudar en el proceso, y eso ha sido como increíble, y eso demuestra pues la gente que tengo alrededor, así que gracias a la gente de la que estoy hablando. Gracias a ti, Evel, que nos traes toda esta dicha. Sí.